Gracias, doctor. Nos acompaña entonces otro compañero de estudio, Héctor Azael Hernández Moreno, con la deserción escolar en México y la relación con el Objetivo de Desarrollo Sostenible, Educación de Calidad, planteado en la Agenda 2030 de la ONU. Adelante, doctor Azael. ¿Cómo está, doctor? ¿Sí se escucha? Doctor Meriño, Perfectamente, perfectamente, para probar el audio. perfectamente. Muy bien. Permítame para compartir pantalla. ¿Me confirma, autor, la pantalla, Sí, por favor? perfecto. Muy bien. Bueno, el tema que se va a exponer de una investigación que tiene desde la culminación del doctorado es la deserción escolar en México, un tema que es propiamente mi línea de investigación como profesor investigador y la cual para fines del postdoctorado y la conclusión se desarrolló estos 6 meses, la línea, pero a raíz ahora de la agenda que plantea la ONU del 2030. Por ello, dentro de la deserción en México hay una investigación que llama demasiado la atención de Aguayo, en la cual plantea que en los últimos años existen 20 millones de estudiantes o jóvenes de entre 15 y 24 años que no están en las escuelas. La Agenda 2030 de la ONU plantea en el objetivo 4, que es la educación, y en el específico 4.1, que para el 2030, según la ONU, es necesario que todos los niños y niñas terminen la enseñanza en niveles de primaria y secundaria, y la cual debe ser gratuita, pero es algo que vamos a ir viendo en el transcurso de la presentación. Hay que definir la deserción escolar como una problemática socioeducativa. Sin embargo, esto es interesante porque en las investigaciones que se estudian y al final se muestran las referencias, la deserción escolar es un término que como académicos acuñamos al sistema educativo. Sin embargo, los factores que inciden en ella, como lo menciona el Instituto Nacional de Evaluación, el INE, en el 2019, pueden ser internos o externos, y esto lo vamos a ver más adelante. Y en ocasiones esto pasa a través de la investigación y el conocimiento en el tema que los autores plantean que la deserción escolar no nada más es propiamente de factores académicos o dentro de las instituciones educativas, sino que hay factores internos o externos al estudiante que el profesor no entiende o no vislumbra los alcances de las afectaciones que tiene su desenvolvimiento. Hay un autor que hay que plantearlo y ponerlo en la mesa, en la discusión, el cual es Bronfenbrenner. Bronfenbrenner habla de un desarrollo humano en la ecología. ¿Qué quiere decir esto? Que viéndolo de esta teoría y acuñándola un poco, tratando de asociarla a la deserción escolar, el individuo, el estudiante, cuando hablamos de un sistema, como lo plantea Bronfenbrenner, se desarrolla en un microsistema, en un mesosistema, en un exosistema, en un macrosistema. ¿Qué quiere decir esto en otras palabras? La interacción que tiene con la familia, con los amigos, con la escuela, con la religión, la misma economía y la política de un país, de un estado, de una comunidad en específico, un municipio, inciden en el tema que estamos abordando, que es la deserción escolar. Un investigador, hoy, plantea y asevera que esa parte la planteamos en los resultados. Hoy plantea en su investigación que la deserción escolar es consecuencia de las condiciones socioeconómicas y laborales de una familia. ¿Qué quiere decir esto? Que en ocasiones, menciona Poi, los estudiantes desean seguir estudiando. Sin embargo, son las cuestiones familiares las que generan e inciden en que el estudiante opte por desertar. En contraparte, tenemos a Ruiz, el cual también plantea una investigación de la deserción escolar y asevera en su investigación que existen factores intrínsecos como son los personales o los extrínsecos, que son los familiares o los económicos a los cuales se puede enfrentar un estudiante en diferentes ámbitos. La última estadística de investigación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México muestra, como pueden ver ahí, los avances de cómo ha venido la deserción en temas porcentuales, puntos porcentuales, manejándose en el país. Sin embargo, cuando observamos los puntos porcentuales, podríamos ver que son mínimos y podríamos aseverar que pues no es un problema social, ni económico, ni educativo, ni político que podría estar en una agenda.
Sin embargo, cuando estos puntos se vuelven valores absolutos, se convierten en una masa significativa que afecta a los estudiantes. De ahí el objetivo de este planteamiento y la publicación de un artículo que se ha venido trabajando la deserción escolar ahora por un servidor es, ¿y quiénes son esos estudiantes que están desertando? ¿Qué aspectos o qué factores inciden para que el estudiante deserte? Arellano y Ortiz, en el 2022, generaron una investigación en México, ya propiamente, a raíz de la pandemia, en la cual en las estadísticas ellos hacen una investigación y participan vía telefónica alrededor de 6,000 estudiantes, y ellos mencionan que al cuestionarles por qué razones no están dentro del sistema educativo, tenían que trabajar, existían faltas de recursos o por cuestiones de COVID. La metodología que se desarrolló dentro de estos 6 meses fue un tipo documental en el estudio de diferentes fuentes bibliográficas, un enfoque mixto de corte transversal y un corte no experimental, lo cual eso es importante mencionar porque la deserción escolar, como otros problemas que han mencionado los doctores anteriores y los investigadores, la deserción escolar es un problema social y al no ser de corte experimental, sabemos que no podemos manipular ni controlar las variables que se están viendo afectadas o estudiadas, siendo en la interpretación, en el análisis, cuando se puede llegar a las conclusiones. Al terminar el estudio y el análisis de las referencias, destaca, como han venido desarrollándose en otros artículos que se han publicado el tema, la parte elemental de la cuestión económica, como lo mencionó el INE, como lo menciona Arellano, como lo menciona Poy, como lo menciona Guayo en otras investigaciones, que al final vamos a mostrar las referencias. Y el campo es la economía, pero ¿cómo afecta esta economía o cómo inciden los estudiantes? Pues como por factores de trabajar, por falta de recursos, tanto de nivel, aquí marcamos secundaria o media superior, pero en ocasiones desde primaria dependiendo el estrato en los que se encuentra el estudiante. Dentro de la discusión y las recomendaciones que llaman la atención al concluir la investigación es, se encuentra el campo económico como un factor que incide en la deserción escolar, pero cómo este campo económico o este factor económico afecta inmediatamente en el campo educativo. Entonces, se toma una investigación de Peralta y de Balmori en la cual la economía se encuentra dentro de la educación y los profesores en ocasiones no la entendemos o no la queremos ver o no la queremos detectar. Menciona Cerejido, en otras palabras, que captar la realidad no es sinónimo de entenderla. Entonces, al estar leyendo la literatura en el ámbito educativo, existen factores dentro de las mismas instituciones los cuales no vemos o no nos percatamos como instituciones, como profesores, que generan un gasto para los estudiantes y esto en ocasiones les opta por decidir abandonar la escuela. ¿Cuáles son los más destacables? La inscripción. En México existe esta parte en el discurso de la legalidad, las escuelas gratuitas, etcétera, pero en la transición de secundaria a media superior, a nivel superior, el que estudia es el que tiene el dinero para aportar este costo que te demandan las instituciones. No aportas, no entras. Claro, en la legalidad está el romanticismo, sin embargo, en la parte práctica no se estila de esta manera. La cuestión de los útiles escolares, alguien dirá, ¿y para qué son los útiles? Pues si hablamos en la medicina, al momento de estar desarrollando sus prácticas, un estudiante que no tenga los elementos y el requerimiento, o en la arquitectura o en la ingeniería, ¿cómo va a atender ese material especializado que le permite desarrollar las habilidades? Los traslados, los alimentos, el trabajar, los gastos de la familia, son cuestiones económicas que inciden en el ámbito educativo y en las decisiones que alguien pueda estudiar o no, hablando de los estudiantes. Estos factores que se mencionan, eh, los manejo desde la tesis doctoral como factores imperceptibles. ¿Qué son esos factores imperceptibles? Son factores que están diseñados en la estructura de un sistema educativo, hablando propiamente de México, que es el estudio que nos tiene aquí, en los cuales el estudiante desde que pasa de nivel básico a media superior existen, como son los exámenes de admisión, como existe que no hay tantas instituciones como demanda la misma comunidad. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, que hay más estudiantes que instituciones públicas. Si hay instituciones privadas,
Pero si volvemos al punto, y lo reitero, si no hay esa parte de la solvencia económica de una familia, el estudiante no estudia. Entonces, en esos factores imperceptibles hay un diseño y hay una estructura social, económica, política, con un trasfondo, lo mencionaba Bourdieu, la reproducción de un sistema social que permite, de cierta manera, controlar quién estudia y quién no estudia. Esa es una parte de la teoría al momento de estudiar el tema de la deserción escolar. Y por último, las consideraciones o las recomendaciones que se atienden, vista la deserción escolar como un previo de antes de pandemia y post pandemia del COVID, es que en México, con los estudios que se han realizado, tanto a nivel básica como media superior, es sorprendente ver que el estudiante, y no nada más el estudiante, las generaciones nuevas están careciendo de habilidades académicas que tenían que haber desarrollado a raíz de la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Que esto nos lleva a una invitación a reestructurar los planes de estudio que están pasando en México y adecuándolos post pandemia, debido a que los estudiantes están desarrollando y están acreditando ciclos escolares sin las habilidades previas que deberían de tener, porque como se mencionó, en pandemia afectó el factor económico y otros elementos, otras variables que los estudiantes al no estudiar vienen arrastrando ciertas áreas de oportunidad en lo académico. Desde el punto de vista del sistema educativo o de las instituciones, se llega a la conclusión de atender la reestructuración de los aspectos administrativos, que no es de ahorita, es de hace años, porque en la legalidad está cómo solventar el gasto o cómo lograr subsanar el gasto de esas estudiantes que tienen las habilidades, que tienen las herramientas, que tienen el conocimiento, pero aparecen los factores económicos, aparecen los factores políticos o sociales. Las becas, me podría decir alguien, es la solución. Las becas a lo que se ha estudiado el tema, es, es un placebo para subsanar algo que al final de cuentas el estudiante con eso no va a poder continuar sus estudios. De cierta manera, volvemos al punto, los factores imperceptibles van a obligar al estudiante a desertar. Esas serían las recomendaciones en esta pequeña exposición. Las referencias, pues ahí están, se las dejo en pantalla, más o menos para este artículo que el doctor Meriño nos comenta va a salir el próximo mes. Y en breve sería la pequeña exposición de lo que se investigó, doctor. Bueno, gracias.